La atomización partidista en Colombia, el fenómeno de las microempresas electorales, del autor Eduardo Pizarro León Gómez. El día de hoy les presentamos Juan Manuel Lopera, Pablo de Silvestro y Benjamín González. Comenzamos por el autor, Eduardo Pizarro León Gómez, quien entre otros roles se desempeñó como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, embajador de Colombia ante los Países Bajos y presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, siendo entrevistado en este rol sobre su visión del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia a principios de los años 2000, el cual destacó como principal éxito la desmovilización de 32.000 hombres y la entrega de 18.000 armas, y como principal frustración la dificultad de reinsertar exitosamente a esos mismos combatientes al ser más dados a la vida criminal y más reacios a integrarse a la vida civil. También se puede notar un especial énfasis que él mismo hace sobre llevar mayor seguridad y reparar territorios afectados históricamente por el conflicto, como Sucre, Córdoba, norte de Santander y el Urabá antioqueño. La importancia del texto se explica en su contexto. En el 2002, momento en el que Pizarro escribe el texto, hay un cambio constitucional y un cambio en la ley de partidos que permiten que el clima político se torne complicado. Los partidos políticos tradicionales, aún así, parecen seguir atornillados al poder hasta este momento. Sin embargo, 5 meses después de la escritura del texto, un cambio histórico se va a dar. La importancia es evidente. Entender el desmoronamiento de los partidos desde adentro, cómo las leyes no pudieron derrocarlos, pero ellos mismos, por su fraccionamiento y su faccionamiento, se dieron de baja. En la primera parte del texto, el autor empieza a hablar sobre las fracciones y facciones. Esto habla desde el punto de vista del escritor italiano Giovanni Sartori. Este dice que existen dos unidades principales dentro de los partidos políticos. Una es las fracciones y la otra las facciones. Según Sartori, las fracciones son aquellas que poseen un nivel determinado de organización, de estabilidad, significación político-electoral y que gira en torno a un líder reconocido, como por ejemplo el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, y los ospinistas y laureanistas. Por otro lado, la facción es una organización más endeble en el plano organizativo, más coyuntural, con una débil significación político-electoral y totalmente dependiente de un liderazgo personalista. A esto ejemplifica con las presidencias de Laureano Gómez, Mariano Ospina y Alfonso López. Pizarro menciona 7 factores claves del fraccionamiento interno de los partidos. La primera, la no reelección presidencial, no permite a los expresidentes seguir teniendo el poder que tenían antes para conformar sus fracciones. El segundo, la elección popular a nivel regional, permite al pueblo elegir gobernadores y alcaldes, hecho que antes no era posible. La separación del calendario electoral separa las elecciones de asamblea y consejo de las de Senado y Cámara. Ahora los candidatos no podrán entrar todos en la misma lista. La circunscripción nacional no permite a los senadores ahora ser electos en sus departamentos, sino que tendrán que enfrentarse a una elección nacional. El tarjetón será distribuido por el Estado, no por cada uno de los partidos. En él ahora estarán todas las listas de los diferentes partidos que participen en la elección. La guerra de los residuos permitirá que aquellos candidatos que no alcanzaron el umbral puedan acceder a puestos de poder haciendo pactos políticos, conformando microempresas electorales. Las consultas internas, y en este caso la liberal, hacen que los partidos ahora no solo se enfrenten entre ellos, sino que se enfrenten adentro de ellos, lo que permite que los candidatos puedan pelear por aparecer en el tarjetón de un partido determinado. Bueno, las microempresas electorales se pueden ver como el resultado de una atomización extrema a causa de la llamada guerra de residuos o también operación avispa, como también se le suele llamar. Esto se ve reflejado en que el 40% de los congresistas le dan paso a los segundos, terceros, cuartos y hasta séptimos renglones de la lista para que actúen durante periodos cortos de tiempo. Y cito textualmente del texto:
Este negocia con otros líderes políticos su posición en la lista. Si el aporte X es una cantidad probable de Y de votos, ocupa un lugar Z en la lista y de acuerdo con ese lugar entra a ocupar la curul por un tiempo determinado que puede ir desde un periodo más o menos largo hasta 1 o 2 meses. Pasamos a hablar de la acomodación pragmática. En este espacio se conoce como acomodación pragmática a la adaptación de los viejos dinosaurios políticos mediante técnicas como la ejemplificada en el caso de la dictadura de Pinochet en sus últimos años, en las que el dictador trataba de mantener una política de elecciones fraudulenta para beneficiar a sus partidarios, la cual no funcionó debido a una alianza entre la democracia cristiana y la nueva izquierda. Esto, en cambio, en Colombia sí se vio en la conservación del poder de estos viejos dinosaurios políticos, mediante la adaptación de ellos mismos y la cooptación de la nueva Constitución de 1991. El índice de proporcionalidad se ve gravemente desbalanceado. Aún cuando las reformas existen, los partidos siguen ocupando una gran parte del espectro político. Las terceras fuerzas no tienen cabida. La proporcionalidad es evidente. La infrarrepresentación de las terceras fuerzas y la sobrerepresentación de los partidos tradicionales. Con la expresión "y los dinosaurios siguen ahí", el autor trata de explicar la presencia actual de los partidos tradicionales que gobernaron antaño y menciona la revista Cambio con una encuesta publicada recientemente, donde dice que el 39% de las personas aún votan a partidos tradicionales. Y según esto se da que todavía hay mucha gente que a los partidos debido al hecho de que son tradicionales. Segundo, estos aún poseen la fuerza suficiente para crear microrepresentaciones dentro de otros partidos y a gente que se denomina independiente. Además, la gente ve estos como símbolos nacionales de la tradición política colombiana. Para concluir, tenemos entonces que el panorama político se enfrentaba a un cambio bastante grande. Las reformas no solo significaban un cambio para los partidos, también lo hacían para el electorado. Esto, si bien se traduce en que el bipartidismo permaneció durante 11 años más después de la Constitución, el cambio fue evidente. 5 meses después de escrito el texto de Pizarro, tenemos un contexto en el que por primera vez en la historia un presidente de ninguno de los dos partidos fue electo. La trayectoria es evidente. La pérdida de control político de los partidos tradicionales es clara. Desde entonces no hemos tenido un solo presidente representando a ninguno de los dos partidos. Y la pérdida de poder en los cuerpos colegiados es clara. Muchísimas gracias.